Hola, mi grupo, conformado por Edison Cumbicus, Miguel Salinas y mi persona Saskia Quesada, les hablaremos un poco sobre la electrodinámica. ¿Qué es la electrodinámica? La electrodinámica es una parte física que estudia las cargas eléctricas en movimiento conductor y la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor que es producido por la existencia del potencial eléctrico. Concepto de la corriente eléctrica. Al unir dos placas metálicas se produce un desplazamiento de la placa de mayor potencial hasta la de menor potencial. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor por una unidad de tiempo. La unidad de este es el amperio y se usa para definir la unidad de carga. Materiales conductores. Materiales conductores de electricidad. Sirven para que las cargas se desplacen libremente, por ejemplo, el cobre, plata y otros metales. Materiales aislantes. Estas dificultan el desplazamiento de las cargas eléctricas, por ejemplo, el ámbar, vidrio y papel. Corriente continua. Las cargas eléctricas van por el mismo sentido, por ejemplo, las pilas. Corriente alterna. El sentido del desplazamiento de las cargas varía en el tiempo. Por ejemplo, la red que llega a nuestras casas. Circuitos eléctricos. El generador. Elemento capaz de transformar alguna forma de energía eléctrica. El receptor. Elemento que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. El interruptor, elemento que abre o cierra el circuito de modo que impide o permite el paso de la corriente eléctrica. Y los conductores, cables que unen los distintos elementos del circuito y permiten la circulación de la corriente. El circuito está formado por diversos elementos interconectados. El sentido de la corriente eléctrica es sentido real, que se dice que circulan las cargas negativas por el interior del conductor, es decir, van desde el polo negativo hasta el polo positivo a través de conductores y viceversa. Y el sentido convencional, se considera que circulan las cargas positivas por el interior del conductor. Se podría decir que estas cargas se circulan por el polo positivo al negativo a través de los conductores. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Este aborda a las cantidades claves en funcionamiento de los circuitos: cantidad, tensión, corriente y resistencia. Asociación de resistencia. Se intercalan en el circuito componentes que ofrecen una resistencia eléctrica, llamados resistencia o resistidores en este caso. Colocaremos una asociación en varias resistencias que sustituyan a la deseada. Asociación de resistencias en serie. En una asociación en serie, la intensidad es la misma en cada resistencia y la diferencia de potencial total es la suma de las diferencias de potencial en cada resistencia. Asociación en paralelo. Es una asociación en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en cada resistencia y la intensidad total es la suma de las intensidades que pasan por cada resistencia. Asociación mixta. Una asociación mixta de resistencias es una combinación de agrupaciones en serie y en paralelo para obtener el valor de la resistencia equivalente. Agradecemos mucho por su atención. Gracias.